Invitamos a todos los participantes que se encuentran en el jardín, si es que me escuchan desde acá, pueden pasar al salón para iniciar las próximas disertaciones. Mientras tanto, voy a dar a conocer la lista de obsequios que se van a entregar al final para quienes se queden hasta las próximas 3 disertaciones. La lista de obsequios que se van a entregar, que consta de un botiquín aromático, obsequio de Alquimia Angélica, gentileza de la naturópata Vanessa Fialo, un colgante en piedra ónix, obsequio de Tintura del Sol, 2 sesiones de florales, obsequio de la naturópata Ana Arbiza, una sesión de reflexología holística, obsequio de la naturópata Miriam Díaz, una piedra citrino en base de madera, obsequio de Tintura del Sol, un set facial integrado con crema exfoliante, tónico y crema hidratante, obsequio de la naturópata Cristina Betancourt, 2 infusiones herbales, obsequio de la naturópata Silvia Guerrero, un set relax integrado de spray antiestrés, sales de baño y bombas efervescentes, obsequio del stand Creando Armonía, una sesión de Reiki, obsequio de la naturópata Cristina Betancourt, una sesión de masaje, obsequio de la naturópata Marianela Bachino, 2 emulsiones de 275 mililitros, un descontracturante y un hidratante, obsequio de Tintura del Sol, y una sesión de barras de Access, obsequio de la naturópata Cristina Betancourt. Ese es la lista de premios, y el premio final, un auto y un apartamento equipados. Se llenaría de todo caso. Vamos sí a dar comienzo a la tercera parte de las disertaciones. El título, Guía Natural en Menarca, está a cargo de Estefanía Ronco. Estudió enfermería y desde 2015 se enfocó en el desarrollo personal, espiritual y emocional. Trabaja en terapias de Reiki, fitoterapia, aromaterapia, es terapeuta floral, instructora de pilates, trabaja en cristaloterapia y en la guía Menarca, que es el tema de la exposición de hoy. Y actualmente cursa un diplomado en educación menstrual emancipadora. Estas herramientas las ha unificado para brindar terapias integrales con medicina natural. Invitamos entonces a Estefanía Ronco a la disertación. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá. Estuve un poco nerviosa, mi primera vez enfrentando al público, pero bueno, voy a empezar a contarles un poco de qué se trata esto. Guía Menarca, en realidad, como me acaba de decir, que es la primera vez que escucho este término, pero es un término utilizado para la educación menstrual. Me formé Yo Soy Gaia, y es el término que utilizaron para dar una nueva educación menstrual, porque venimos con una educación que por ahí está un poco con conceptos bastante arcaicos, que trae muchos mitos, muchos tabúes, muchos estigmas para las mujeres. Entonces, bueno, han creado estos talleres en los que se busca es hacer un acompañamiento a las madres y niñas para que reciban la menstruación de una manera más amorosa, con más confianza, y para elevarles el autoestima, que es tan importante, ¿no? Más en las niñas, en la adolescencia, y bueno, ese es más que nada uno de las bases. Bueno, de una manera lúdica, les enseñamos cómo comprender qué es lo que pasa en este proceso, de una manera consciente, y bueno, que vean que no son solo los cambios físicos los que se ven aparentemente, sino que va mucho más allá y abarca un plano mucho más emocional, más que físico, ¿no? Entonces la invitación con este taller es para vivir la menstruación de una manera mucho más positiva,
Y bueno, generar un círculo donde se tome el tema con naturalidad, sin vergüenza, y que la niña pueda hablar de lo que siente, sus emociones, bueno, lo que le va pasando con total naturalidad y que sea aceptado en el núcleo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, que la llegada del primer sangrado es tan importante, es que debemos acompañarlas con mucho amor y respeto. Tenemos una gran responsabilidad frente a lo que es la educación menstrual de las niñas, ya que por lo general la educación que se recibe es a través de lo que son los comerciales, y los comerciales vienen con lo que es la industria, y es para vender más y más. Y si no, hoy también lo que tenemos es Google, que es una buena herramienta, pero también puede llegar a fuentes que no son tan asertivas y bueno, puede generar algunas cosas que no, algunas dudas, o bueno, ir por caminos que no sean los concretos, ¿no? De esto se trata los talleres a lo que van a abarcar. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, los fundamentos para esto que se tienen para plantearse a dar estos talleres es, bueno, aprovechar la naturaleza instintiva que las mujeres tenemos para poder sanar. Concebimos y compartimos el ciclo menstrual como un proceso y un recurso creativo a nivel físico, mental y emocional. Destacamos la importancia de completar las transiciones físicas y emocionales. Las mujeres tenemos 3 transiciones que son las más importantes. La primera es la menarquía, la segunda es la maternidad y la tercera es la menopausia. Y bueno, por lo general estamos acostumbrados a que estas etapas se viven así como que rápidamente. La menopausia por ahí es la más fuerte, la de la mujer, la que es más conocida, digamos, en la que la mujer tiene esos encuentros de emociones y de los procesos que lleva la mujer, y los demás están como que muy callados. La menarquía no se habla, y lo que es la maternidad está todo abarcado, que tiene que ser todo muy dulce y la madre tiene que estar siempre muy pendiente de su hijo, y por lo general queda de lado de ella, y bueno, nada, eso como que quedamos de lado y abarcamos el apoyo a nuestros hijos y no completamos bien así la transición de lo que es la maternidad. Después conseguimos el ciclo menstrual como una herramienta biológicamente diseñada que nos permite evolucionar y acceder e incrementar nuestro poder creativo y de inteligencia emocional. Bueno, comprendemos que las emociones no vienen a dañarnos, sino a liberarnos. Sabemos que reconocernos como parte de la naturaleza es el camino natural y más sencillo hacia la autoestima y el desarrollo de la resiliencia. Compartimos los beneficios completos del ciclo menstrual y de acuerdo a su edad. Esto se le explica, porque los talleres van de niñas de 8 a 14 años, los talleres guías con la madre, pero bueno, puede venir una persona a un taller menarca con 30, 40 años. Entonces por eso se va, de acuerdo al grupo que se vaya formando, cómo se les va explicando, ¿no? Después integramos la energía masculina interna y externa, porque en realidad es como que estamos solo femeninas y no nos hablan nunca de lo que también somos portadoras de, todos somos portadores de ambas energías, masculinas y femeninas. Y bueno, y se trata de que las niñas comprendan desde chicas que tenemos las dos y que hay que integrarlas. Sabemos reconocer nuestra herencia transgeneracional, que nos fortalece. Acá también se habla de lo que es el árbol genealógico y la importancia de nuestros ancestros. Respetamos el orden natural y sistémico de la educación menstrual. Acá lo que abarcamos es que, primero que nada, se habla con las madres. El taller es más o menos una instancia, puede variar, pero son un mínimo de 2 a 4 talleres. El primero siempre es únicamente con las madres y las familias, en las que se le habla, se les explica qué es lo que se va a plantear y el modo, y ahí, bueno, también se puede ir viendo la ideología de las familias, porque por ejemplo yo no puedo plantear de hacer una meditación, acá sí, hace un grupo puedo decir vamos a hacer una meditación, pero si me contactan madres de un colegio religioso tengo que decir vamos a hacer una visualización, y entonces lo que yo podía hacer como una ceremonia, un ritual para unas niñas que
no pertenezco a un colegio religioso, tengo que hacer otro tipo de actividad en ese sentido. Entonces, por eso respetamos el orden natural de qué es lo que es esa familia, cómo se relaciona esa familia, ¿no? Nos acusan de brujos, si no. Bueno, acá los objetivos de estos talleres es brindar herramientas a las mamás y las niñas que les ayuden a transitar juntas esta etapa con naturalidad, mucho amor y respeto, que es lo que más se necesita también. Compartirles la información que les ayuden a aprovechar todos los beneficios que estos cambios aportan y fortalecer el vínculo madre-hija. Y acá los temas. Bueno, ¿qué es la menstruación? Arrancamos con eso. Y bueno, primero vamos a hablar entre nosotros lo que es la palabra menarquía, ¿no? Es una palabra que está formada por raíces griegas y significa primera menstruación. O primera luna también. Los componentes léxicos es men, que significa mes o comienzo, y arquía, que es poder o principio. Y bueno, sabiendo esto, ¿no?, de lo que significa esta palabra, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el primer sangrado para todas las mujeres. Bueno, a partir de estos acompañamientos que se han realizado a niñas y madres, se dieron cuenta de que las niñas llegan a este momento más seguras y con mayor autoestima, empoderadas de su cuerpo, y en relación a eso se afianza la relación de la madre y la hija, que es tan importante. Entonces, la menarquía es la llegada de la primera menstruación. La menstruación es el sagrado periódico que experimentan las personas que nacen con útero, como derivación de la ovulación y el consiguiente desprendimiento del tejido endometrial, como señal de vitalidad y de renovación del ciclo ovulatorio. La menstruación se configura como una experiencia humana, biopsicosocial, atravesada por aspectos territoriales e intereses políticos y económicos. Bueno, después en lo que es la belleza de nuestro cuerpo, le damos un básico de anatomía, fisiología y hormonas femeninas, siempre apoyadas en material didáctico. Ciclos de la naturaleza y cómo habitan en mí. Acá se les va diciendo qué cambios físicos y emocionales pasan en cada fase del ciclo menstrual, que van variando mes a mes. Día a día vamos variando, y bueno, y el mes también puede parecerse, pero no siempre somos las mismas que el mes pasado. Bueno, aprender nuestro ciclo menstrual como herramienta de inteligencia emocional. Se les enseña lo que es el diagrama lunar, o también pueden utilizar un diario íntimo donde pueden ir contando, anotando lo que sienten, cómo se sienten, si sintieron un dolor, una emoción, lo que sea, para ir ellas teniendo un registro de cómo van ellas, ¿no? Bueno, después, reconocer y aprender a utilizar mis dos energías creadoras, femenina y masculina. Después les hablamos de los productos del cuidado menstrual. Acá lo que se les dice, se les muestra a todos, los naturales y los no naturales, los artificiales, las toallitas clásicas que todos conocemos. Se les dicen los pros y las contras de cada uno de ellos. Después, cómo se vive, les hablamos un poco de cómo se vive la menstruación en distintas partes del mundo. Y hay varias culturas que de distintas maneras. Y bueno, acá en África, en el Congo, se les cuenta que los miembros de la tribu Bambuti, cuando le llega la primera menstruación a la niña, se dice que está siendo bendecida. Y bueno, es una celebración, y entonces esa niña se junta con las demás mujeres de las tribus, hacen canciones, les enseñan manualidades, artesanías, y bueno, y es un momento de celebración para toda la tribu. Así como también está el lado oscuro, en el que en Nepal a las niñas les dicen que están contaminadas y las expulsan a una choza, y bueno, en el que pobrecitas tienen que estar esos días a como puedan. En los últimos años han fallecido 3 niñas a causa de
desastres naturales al estar expuestas ahí en esas chozas a su suerte. Y bueno, más o menos se les cuenta un poco de lo bueno y de lo malo. Y bueno, después hacemos una meditación y un cierre de clausura. El cierre de clausura en realidad, cuando vamos haciendo todas estas actividades, la primera sesión es con las madres, por lo general es por Zoom últimamente, por el tema de tiempos y eso, y después cuando nos juntamos en el permiso. Si me queda algo que no. Después cuando nos juntamos en el primer taller, que son las niñas y los madres, bueno, ahí charlamos un poco entre todas y en determinados momentos se separan los grupos. Se van las mamás por un lado y las niñas quedan en otro. Las madres ahí por lo general le proponemos alguna artesanía, como que hagan alguna pulserita o una bolsita de semillas calientes, algo siempre como para que después se le entregue en la ceremonia. Una corona de flores, siempre algo ahí se va viendo cuál es el presupuesto que se tiene con esas familias, ¿no? Bueno, los juegos que utilizamos, ahora no tengo las fotos, la verdad no me di cuenta, pero bueno, son más que nada, son todo didácticos, mucha literatura, son cuentos, muchos libros, cuentos. Hay un juego que se llama, es como un juego de dados y de los peones, que se llama El recorrido del óvulo. Entonces van tirando y van sacando tarjetas en las que se les va haciendo preguntas, entonces las niñas se van respondiendo entre ellas y abajo tienen la respuesta. Son talleres en los que se van muy informados. Y bueno, la verdad que no me doy cuenta si me está faltando algo, capaz que si veo por ahí me veo, pero no sé si tienen alguna pregunta o algo. Está muy bueno que esos talleres, porque yo no sabía que daban talleres para... Sí, en realidad yo hace años tengo una hija que tiene 11 y cuando cumplió 8 empecé a ver cómo podía encarar el tema con ella, porque es un tema como que no se habla, y de lo poco que se habla, lo que escuchás es sufrimiento y me duele o no voy o qué asco, y yo en realidad nunca la sentí así, siempre me gustó, quizás es porque con casi 15 años me desarrollé, entonces es como que por ahí no era algo, ya como estaba todo el pescado vendido, ¿no? Me habían hablado, la había recibido la información de todos lados, o sea, pero hay niñas más chicas, tengo amigas y compañeras que no, hasta el día de hoy no te hablan de eso, y tienen 40 años. Entonces hay un tabú que está ahí puesto de que eso no se habla, de que eso, aparte de todos los mitos que nos han inculcado, ¿no? Y siempre como que se ha condicionado a la mujer, está sobrevalorada, para abajo, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para poder empoderar a las niñas, que se hagan autónomas de su propio cuerpo, que se reconozcan, que sepan que no puede ser que a veces son otras las personas que saben más de su propio cuerpo que ellas mismas, nosotras mismas. Ahora estoy hablando de niñas, pero estoy hablando de todas nosotras, ¿no? Entonces es eso, es conectarnos. Me parece un taller ese como que lo necesita. Sí. A veces no sabes cómo decirle, cómo encarar. Sí. Claro, y cómo contarle las cosas. Y bueno, y esto de una manera, como te digo, ya van jugando, se dibuja, se escribe, se hacen puzzles. También se ve qué es lo que las niñas van queriendo, ¿no? Porque capaz que esas niñas son más de, no sé, en una de las etapas del ciclo, de las distintas fases se les explica con distintos juegos. Por ejemplo, en la fase preovulatoria, que estamos con más energía y más creativas, ahí se les puede decir si quieren cantar, si quieren crear una canción con determinadas palabras en relación a lo que es la menstruación o lo que han aprendido. Cantar, bailar, hacer una canción. Después en la parte de la fase ovulatoria, que les enseñamos que en realidad el óvulo no es solo para crear, porque nos tienen como que somos únicamente para reproducirnos, y en realidad nuestros óvulos están para crear, pero creamos hijos no vivos. Tenemos proyectos que están en esa fase que nos despierta más, estamos más despiertas, más iluminados.
Entonces ese juego de la ovulación pues, puede ser, o sea, depende de todo un juego con que la niña tiene que cuidar ese proyecto. Tenés que dedicarle a ese proyecto lo que vos quieras, entonces vas con un huevito, digamos, en la boca y tenés que no se te caiga el huevo, que no se te rompa para llevarlo a la otra punta. Después en la premenstrual, que ya no estamos con ganas de nada, les aclaramos perfectamente que está bien sentirse que vuela una mosca y me molesta, porque eso está como que muy malo para nosotras. Y que está perfecto sentirlo, siempre con el respeto hacia los demás y las personas que nos rodean. Bueno, y es un momento en el que ya no tenés más ganas de juntarte con tus amigos, de salir, tenés ganas de estar en tu casa. Y bueno, ¿por qué no está bueno leerse un libro? Entonces ahí proponemos hacer una lectura. Si quieren participar las madres participan, si no participan solo las niñas, lo pueden leer solo ellas o leemos entre cada una parte del libro. Y bueno, y después en la fase menstrual, que es la fase que no tenemos ganas de estar, está algo muy para adentro. Bueno, está bien el si no tengo ganas de moverme, de salir. Estamos muy condicionadas a ser siempre productivas, a tener que ir a trabajar y que tengo que completar. Y hay días en los que no somos tan productivas como otros. Entonces es ir viendo qué es lo que el grupo también, a lo que se presta el grupo, ¿no? Pero bueno, siempre buscando ahí la forma para que se lleven una buena información y qué bueno que sean las madres quienes la llevan de la mano para que les llegue la información de primera mano, ¿no? Que sean las madres y no, como dije, que las dejamos a suerte de lo que viene de afuera. Así que, bueno, nada, quedo a las órdenes. Gracias, Estefanía, por introducirnos e ilustrarnos en una temática que para muchos de nosotros es totalmente nueva. Para mí también, por supuesto, y creo que nos ha mostrado una temática que nos puede llegar a interesar en el futuro. Vamos a la próxima disertación, titulada Constelaciones familiares, a cargo de Leticia Márquez. Trabaja en el desprendimiento energético de memorias emocionales, en la desprogramación de implantes emocionales, en biodecodificación, en la nueva medicina germánica, magnetismo cuántico vibracional, Reiki, es maestra de registros akáshicos, terapeuta paracelsiana, trabaja en digitopuntura, auriculoterapia, es máster en alimentación energética y macrobiótica. Actualmente está realizando un máster de yoga desde el punto de vista médico. Esto incluye la osteopatía y la fisioterapia. Invitamos entonces a Leticia Márquez a la disertación. Bueno, mi nombre es Leticia Márquez, soy terapeuta. Mi teléfono es 099-543128. Vamos a hablar hoy de qué son las constelaciones familiares. Es una técnica y o herramienta de sanación, es vivencial. ¿Por qué es vivencial? Porque la persona participa, siente, lo vive. ¿Qué hacen las constelaciones? Abren la puerta del inconsciente para que comience su sanación. Nos muestra el inconsciente familiar. Nos permite liberarnos de cargas energéticas, karmas del pasado, que se repiten en nuestro núcleo familiar generación tras generación. Sanando conflictos emocionales, conflictos familiares, enfermedades, temas económicos, etc. ¿Cuál es el origen de las constelaciones familiares? Bueno, Bert Hellinger fue un teólogo y espiritualista alemán, nacido en 1925, falleció hace poquito, en el 2019, y él fue enviado como misionero a Sudáfrica y ahí interactuó y estudió a la tribu Zulu y se dio cuenta que tenían
una forma armoniosa de vivir, unas órdenes en su sistema de vida, a las cuales él denominó órdenes del amor, las cuales son una de las bases de las constelaciones familiares. Ahora voy a explicar los diferentes temas de cómo se constelan, que hay varias formas. Puede ser individual, a través de muñequitos, donde cada muñequito va a representar el conflicto a tratar, y el consultante es el que elige los personajes. Luego también se puede trabajar individualmente, consultante y constelador que interactúan, donde el consultante va a interpretar y a sentir las emociones y las vivencias de cada personaje del conflicto. Después tenemos las grupales. Las grupales, cualquiera de los dos métodos son sanadores. He tenido muchos casos con muy buenos resultados de cualquiera de las dos formas. El tema en las grupales puede llegar a un campo más amplio, puede tratar más cosas. Bueno, entonces, lo que les decía de las órdenes del amor. Dice Heinrich, con amor, solo con amor no basta, tiene que estar en orden. Entonces, hay 3 órdenes que se deben cumplir. El orden de pertenencia, todos los miembros de la familia tienen derecho a pertenecer. ¿Qué significa esto? Cuando hay un nonato, una persona que no nació, un nonato es un bebé que no nació. ¿Por qué no nació? Puede ser un aborto voluntario o directamente no llegó a término de ese embarazo. Ese bebé pertenece a la familia y se le debe reconocer. Yo no tengo 2 hijos vivos, tengo 3. El neonato pertenece a la familia y se le da su lugar. Si fue el primero, es el primero. Los otros que siguieron después serán el segundo y el tercero. Por explicar un caso. Una muchacha vino a constelar que su hija adolescente iba muy mal en los estudios. ¿Qué era? La muchacha le dio un aborto anterior a su hija. El aborto o el neonato va a afectar al siguiente en la familia, al que nace después. Entonces, se consteló, se puso en su lugar, se lo reconoció, y la hija hizo un cambio de 360 grados. De tratar de amar a la madre, empezó a tratarla bien. Ahora, el año pasado se recibió de doctora. Y era todo porque no se había reconocido ese hermanito, no se le había dado su lugar. Fue solo darle su lugar, que pertenece, ella no era la primera, era la segunda, y cambió. Porque ¿qué pasa? Queda la energía de ese bebé que no nació en tu entorno, y queda en el segundo que nace, quedan los programas, creencias y demás de ese bebé que no nació. Entonces eso es energético, y eso es una vez de darle lugar, se le reconoce, se le ve, se le acepta y se le eleva. ¿Qué pasa? Muchas veces hablando de que pertenencia también están los excluidos. ¿Qué son los excluidos? Es un familiar que por ejemplo robó o mató, está mal visto por la familia y se le excluye. Eso afecta a las generaciones. ¿Cómo puede afectar ese excluido? ¿Qué pasa? Siempre un integrante de la familia lo va a traer, es inconsciente. Va a actuar como esa persona, sin conocerla, hasta que lo sanen. Por ejemplo, puede afectar en adicciones, puede afectar en depresión, puede traer enfermedades que tuvo esa persona, puede afectar también el tema de dinero. O sea, entonces, ese familiar, por más que no estemos de acuerdo con lo que hizo, se incluye y pertenece. Entonces, se le ve, se le reconoce, se incluye en la familia, y dándole ese lugar, todo cambia. Y las futuras generaciones ya quedan libres, liberadas.
Por ejemplo, tengo el caso de una chica con depresión que vino a constelar y me dice, yo con que me saques los miedos ya me alcanzan. Entonces, ¿qué vimos en la constelación? Que había un excluido. Ese excluido también sufrió de depresión. Y ese excluido, a ver, su tía también tenía depresión. Se había querido suicidar. Ella también tuvo intentos de suicidio. Anteriormente estaba ese excluido, que había sido apartado de la familia, mal visto, porque había matado. Se le reconoció, se lo vio, se le dio su lugar y ya está. Lo que les decía, por más que no estemos de acuerdo en lo que hizo, pertenece a la familia y se le da su lugar. Te veo y te reconozco como, no sé, mi abuelo, mi bisabuelo, perteneces a la familia, te estamos viendo, aunque no estemos de acuerdo con lo que hiciste, pero perteneces y te honro y ya está. Y eso genera, porque hay un campo cuántico, es energía, genera un movimiento impresionante, o sea, como dicen, es magia, no se entiende pero sucede. Por ejemplo, primer orden, el de pertenencia, después segundo orden, el de jerarquía. Las personas que llegan en primero al sistema están primero que las que llegan después. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un esposo, bueno, me caso, después vienen los hijos. El que llegó primero es mi esposo. Él está en primer lugar, después están mis hijos. Funciona así. Yo soy tu hija, pero no puedo actuar como mi padre. Mi padre es mi padre. Yo no puedo ponerme en el lugar de mi padre. Ni puedo poner... por ejemplo, en un caso de una familia que es muy común, el matrimonio se lleva mal, se separan y uno de los hijos queda, por ejemplo, un varón queda con su madre. ¿Qué va a hacer esto? Es inconsciente. Querer tomar el lugar del padre. No es así. Tú sos mi hijo, tu padre es tu padre. Es inconsciente. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay lealtades ocultas. ¿Qué significa esto? Por lealtad a mi madre yo me quedo con mi madre. Pero, por amor a mi padre, yo voy a ser igual que él. Es común que se diga, sos igualito a tu padre, o sos igualito a tu madre, porque eso es inconsciente. Por amor me parezco, por lealtad yo me quedo con mi madre. Entonces, a cada uno hay que darle su lugar. Yo soy tu hija, tú sos mi madre, tú sos mi padre, te guste o no. Yo no puedo tomar el lugar de mi padre ni de mi madre. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas, lo pueden realizar. Tercer orden, compensación o equilibrio, entre dar y tomar. Yo no puedo dar lo que no tengo, ni tomar más de lo que necesito. Es equilibrio. Por ejemplo, si alguien te hace una maldad, tú no puedes hacerle una maldad más grande de lo que te hizo, porque se pierde el equilibrio. Por ejemplo, el caso de Dario de con algo, sí. No necesariamente maldad. No, si una persona da mucho, también la otra persona que no puede como retribuir. Ahí está. Entonces también se genera un desequilibrio. Y aparte tú tenés que dar sin esperar nada a cambio, pero es inconsciente, se genera como la necesidad de tener que retribuirlo. Y cuando te hacen una maldad, y dice que esto, tú tienes el derecho a devolvérsela, pero en menor cantidad. Y no es malo ser malo. ¿Qué pasa? A ver cómo les explico. Hay que ser malo para sanar también. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi madre
no pudo ir a la facultad, no pudo estudiar, no pudo tener una carrera. ¿Por qué? Porque me tuvo muy jovencita. Entonces tuvo que salir a trabajar para criarme y mantenerme, ¿no? Entonces esto es algo inconsciente. Por honor a mi madre, yo no voy a estudiar y a ser una profesional. Porque siento culpa. Porque ella tuvo que salir a trabajar para cuidarme. Entonces es inconsciente. Entonces dice que hay que ser malo. Nosotros tenemos que salir, estudiar y ser un profesional. No sé si me explico lo que quiero decir. Una pregunta sobre el donato que dijiste. Sí, el donacido, sí. Que, viste que se dice comúnmente que no se debe quedar embarazada antes de los 2 años porque si no trae como parte de las experiencias y las memorias del bebé anterior. 2 años o siempre quedan las memorias? No, siempre, es siempre. ¿no? Por lo que estaba entendiendo. Es siempre, ¿no? Eso de los 2 años no, siempre. No importa, Es bueno. no importa el tiempo. ¿Y no Sí. importa en qué mes tenías el aborto? No. Siempre. ¿Y qué pasa? Que influye también otra cosa muy importante. También depende, después está el tema de que los espíritus, tanto de nonatos como por ejemplo una persona que fallece, un familiar, ¿qué pasa? Si tú lo lloras mucho, ¿tá? El alma no se eleva. ¿No? Si estoy hablando más, por ejemplo, un familiar, un tío, alguien más grande. ¿Lloras mucho o no lloras? Si tú lloras mucho a la persona que fallece, la persona no se eleva, porque tienen un tiempo X para elevarse, van perdiendo esa fuerza. Después necesitan de una persona con vibración para que los eleve. En las constelaciones elevamos almas. Y es algo sutil, no es nada de como muestran las películas, de exorcismo, ni nada que ver. Es solo de hablarle y hacerle entender que está haciendo daño y el alma se eleva. Ahora les explico cómo. Si tú lo lloras mucho, como decía, que es uno de los motivos, el alma no se eleva. Si tú le prometiste algo, tampoco. Si esa persona te prometió algo a ti, tampoco, porque se quiere tratar de cumplir. Pero a ver, que del otro lado no puede, no hay forma. O porque tenía baja vibración. Entonces, en la constelación sale toda la luz. Entonces, es solo el hecho de reconocerlo, hablar y elevarlos, decirles. ¿Qué pasa? Que para estar en esta otra dimensión, en cuarta, nos tienen que absorber la energía de una persona viva para subsistir. Por eso es que a veces tenemos un fuerte dolor de cuello, de espalda, se nos pegan en cierta parte de nuestro cuerpo, de nuestra aura, entran y nos roban la energía para subsistir. Y es solamente entrar en conciencia y el alma se eleva. Por ejemplo, casos. Una vez vino una muchacha a constelar, aparte es perfecto, porque vienen por una cosa y sale el real motivo. Vino a constelar que en su trabajo se sentía mal, no estaba cómoda. ¿Qué pasa? En las grupales, la persona me cuenta el conflicto, ¿tá? Que va a tratar y va a elegir representantes. Por ejemplo, en el caso de esta chica, una persona que quisiera de ella, siempre va a haber un representante que va a ser del consultante. El consultante se va a sentar luego en silencio a observar qué está sucediendo. Porque ¿cómo se llega a la sanación? A través de entender y del perdón. ¿Ah? Ver, darles al lugar y perdonar. El perdón tiene que ser de corazón. Bueno, entonces me estabas contando. Vino esta chica que en el trabajo se sentía mal. Elige una persona que la haga de ella, otra persona hizo del trabajo, otra persona hizo el trabajo anterior, y estas personas ya no las conocían. Las personas van a empezar a actuar como los personajes, como el trabajo, como demás, sintiendo emociones, van a hablar como las personas integrantes a la familia o al conflicto que esté constelando, sin conocerlas. Y lo más grandioso es que sana tanto el consultante todo su tema
a constelar como cada persona que representa el personaje. Cuando termina la constelación, esa persona que hizo el trabajo tenía problemas con su trabajo. La persona, por ejemplo, en el caso de una madre y un hijo que se llevan mal, tenía problemas con su hijo, el otro tenía problemas con su madre. Es perfecto, a veces los nombres, las enfermedades, y la persona que saca, que los eligió, que es por vibración, y que no importa si es mujer o hombre porque es por vibración, tenían los mismos problemas y tú no sabías nada. Entonces, sana el consultante el conflicto en general y sana cada personaje, lo interpretado. Entonces, esa chica que vino a constelar el problema de trabajo, enseguida saltó que su trabajo anterior no la podían ver. ¿Qué era? Le había hecho una demanda laboral. Su trabajo actual, la chica que la interpretó, que hacía de ella, decía: ay, no veo, me entra una luz en los ojos y no puedo ver nada. Decía: ¿cómo sabe eso y yo solamente lo sé? Pero, observando y demás, digo, bueno, acá falta una persona que está fallecida. ¿Quién es? ¿Qué era? El papá de ella había fallecido cuando ella tenía 14 años y tenía un dolor en el omóplato fuertísimo desde ese entonces. La persona empezó a sentir ese dolor, la que decía de ella. Entonces, ¿qué hicimos? Reconocimos al padre, le dimos las gracias y le invitamos a que se eleve, que ella es que le estaba haciendo daño, porque le estaba robando su energía, que ella no lo necesitaba, que muchas gracias, y le pedimos que el alma se eleve. Ese dolor se le fue, nunca más. El padre se había quedado a protegerla, sin darse cuenta que en realidad le estaba haciendo un daño. Cuando terminó la constelación me dice: ay, yo no quería que saliera eso, no quería que saliera eso. ¿Qué era? Era que había sanación y que no quería salir, pero después quedó súper agradecida. Ese era el tema central que tenía que constelar. No era su trabajo. Es más, ahí salió que ella no necesitaba trabajar. Ella estaba muy bien económicamente, con su esposo que era profesional, pero el conflicto del trabajo le ayudó a sanar. Le ayudó a sanar el tema principal, que era su padre que no se había elevado y que le estaba haciendo daño. O sea, amo las constelaciones porque tengo un caso muy reciente, por ejemplo, de una persona que vino a constelar su alergia. Tenía una alergia, yo no sabía nada, después me enteré porque me mandó una devolución a los 20 días. Yo siempre pido devoluciones y sigo el caso. Vino a constelar la alergia. La persona que hacía de ella, ¿cómo sabe? Yo también sufrí la alergia. Pero era una alergia que hacía más de 20 años que la tenía, que se rascaba y sangraba, que me decía, recorrí, después no, la devolución, recorrí todos los lugares, fui por todos lados, hice de todo y nadie me lo pudo quitar. ¿Qué era? Empezamos a constelar, venía de, ¿qué pasó? Conflicto de alergia. Es un conflicto de separación, pero hay que ver el contexto. Tiene que ver con querer que alguien se vaya, con querer retener a alguien. Hay que ver dónde y el contexto y demás. ¿Qué era? Se había separado su esposo, el malos términos, no se hablaba, etcétera, etcétera. Pero a su vez, también había un hijo que había fallecido hace 2 años en un accidente de tránsito. Y no se había podido elevar, porque ya no lo había soltado. Y su hijo, porque tiene 2 hijos, el otro, el mayor, se culpaba. Estaba depresivo y se culpaba por la muerte de la hermana. Entonces, fue súper sanadora esa constelación, se elevó esa alma, ella sanó, me mandó la devolución, y aparte no solo sanó el tema de la alergia, pudo vender su casa que la quería vender, pudo hablar con su marido para vender la casa, se solucionaron muchas cosas, o sea que son, como me decía una paciente, son mágicas. Bueno, a ver, yo me voy por las ramas, pero... bueno, acá, ¿qué se puede constelar? Se puede constelar todo se puede constelar. Conflictos familiares, me llevo mal con mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposo, mi suegra, etc. Enfermedades, todo tipo de enfermedades, adicciones, el trabajo, el dinero, los miedos, rabia, ira, angustia, la pérdida de un ser querido, una decisión a tomar, que han venido mucha gente, a ver qué camino sigo, si por acá o por allá, qué me conviene,
¿qué sucede si hago esto? ¿Qué sucede si hago lo otro? Aquí es muy importante, las constelaciones te muestran lo que tú no estás pudiendo ver, porque en el diario estamos muy a lo loco y no nos damos cuenta de cosas, inclusive nos enteramos secretos ocultos y demás. Por ejemplo, si un hijo está sufriendo de abusos en el colegio o se está drogando, te enteras todo. Y también, observando, te estás dando cuenta que ¿qué pasa? Hay muchos padres, la mayoría, les cuesta dar amor, les cuesta hablar con sus hijos, entonces se dan cuenta, abren los ojos. Me falta comunicación, me falta ser más amorosa. Tengo casos, por ejemplo, de chicos con adicción que han constelado. Vino primero una desprogramación y digo, bueno, esto es para constelación. Luego vino a constelar. En 2 meses le subió de grado en el trabajo, consiguió novia que le costaba relacionarse y este año tuvo un bebé con la señora. La muchacha, también jovencita, estaba embarazada y me dice que iba a constelar. Digo, embarazada no, y pega un mes después de dar a luz. Vino a constelar porque también tenía problemas en su familia, vivía con su madre y su abuela, no la dejaban hacer nada, también psicológicamente las maltrataba, no dejaba que este muchacho, el papá del bebé, fuera a ver a su hijo. Ella no se animaba a irse con él a vivir. Vino, consteló un sábado, al otro día, el domingo, ya se mudó con él. Tan felices de la vida juntos. O sea, así, casos horribles. Ahora no tengo ninguno de mis consultantes que hay pacientes, solo tengo una chica que después puede contar también su vivencia. Ella consteló algo que tiene que ver con el dinero, con la economía. Bueno, como les decía, situaciones que se repiten en la familia, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Cómo puedo solucionarlo? También problemas, se pueden constelar las casas, las fincas que no se logran vender. ¿Por qué? Ahí es porque hay una persona fallecida que no se quiere ir. Se puede constelar todo. Tengo casos, por ejemplo, una madre vino a constelar que su hijo se quería matar, veía cosas, jovencito, creo que 18 años, no quería salir de la casa desde la pandemia y veía cosas y sentía cosas. ¿Qué era? Estamos en la constelación, ¿qué era? Él, en su dormitorio estaba el espíritu de la dueña de la casa, una viejita que había fallecido en ese dormitorio. Era el espíritu de esa señora, de la dueña de la casa. Lo limpiamos, lo elevamos y santo remedio. Adiós problema. Bueno, a ver, bueno, eso ya lo conté, que pueden ser individuales o grupales. Acá, como son las grupales, se va a realizar como una obra de teatro del tema del conflicto a constelar. Hay un mínimo de personas, en mi caso un mínimo de 6. Los representantes son elegidos por el consultante, como les decía hoy. No importa que sea mujer o hombre, es por energía. Perfectamente un hombre puede ser una mujer, porque es la energía, no es el sexo. Bueno, lo que le decía, que se sienta al lado del consultante. Los representantes se mueven por el impulso del alma. Van a sentir en algunos casos emociones, sensaciones, síntomas corporales. Van a moverse, a hablar como ellos, sin conocerlos. Es sutil. El constelador o terapeuta observa también todo, porque todo está hablando. Y ahí sale a la luz el inconsciente familiar. Sale todo a la luz. El cuerpo habla lo que la boca calla. Todo. El constelador observa todo, los movimientos, los gestos, cómo se paran, dónde se paran, todo. Y sostiene la constelación porque se abre un campo cuántico. En mis constelaciones nadie se pega. He ido, cuando yo empecé en este camino, fui a constelaciones que bueno, acá no. Yo estoy al ladito y nada. ¿Cómo se sana? Bueno, una familia es un campo de fuerza, un
campo morfogenético. Esto significa que se repiten ciertos modelos de conducta en el sistema familiar. Esto sale a la luz en las constelaciones. Hay lealtades invisibles, amor ciego, los excluidos. A través del entendimiento y el perdón se llega a la sanación, viendo, reconociendo, dándoles el lugar al que pertenecen. Es muy importante acá también el consultante que tome decisiones. Por ejemplo, la constelación te dice el camino a seguir, te está mostrando cosas, pero después si tú no sigues lo que te mostró, si tú no quieres dar el paso adelante, no es que la constelación no sirvió, es que tú todavía no es tu momento, no estás todavía dispuesto a cambiar. Por ejemplo, el caso de una señora que vino a constelar problemas de espalda, de rodilla. ¿Qué pasó? Estaba viviendo, una persona mayor, 60 años, estaba viviendo con un esposo que no quería, que era alcohólico y demás, en el mismo lugar donde también vivían otros familiares, y había una sobrina política, una sobrina que había tenido relaciones con su esposo. Estaba constantemente ahí, tenía que estar viendo eso. A veces uno, por comodidad, por no perder el confort, no da el paso, o por miedos. Entonces, ¿qué pasó? Le mostró qué era lo que tenía que hacer la constelación, pero ella se quedó en su lugar. Ahora, cuando hicimos la constelación, uno de sus hijos, que también ya tenía miedo de que los hijos no aceptaran, que se fueran, ellos estaban contentos de que se fueran, que querían que su madre fuera feliz. Ahí salió que estaba mal energéticamente, había pisado algo que era para su trabajo había cerrado, se movía, hacía ruidos raros, etcétera, etcétera. Lo limpiamos. Entonces, a los 2 meses, cuando yo fui, porque era enfermero, no era acá, yo viajaba antes de la pandemia, me dice la muchacha que me hacía que me juntaba la gente y demás, si igual no cambió, porque se quedó en el lugar, pero su hijo consiguió otro trabajo y se compró un auto y está bien de bien. Llamó a la señora para ver cómo estaba, pues yo pido devoluciones y demás, dijo la constelación no me sirvió, pero no vio que su hijo sanó. ¿Me explico? Ella sí no tuvo sanación porque no hizo lo que la constelación le mostró, pero no reconoció que ayudó a su hijo. ¿Me explico? Sanamos todos. Y es en el momento que estemos dispuestos. Y es el momento justo. No sé, preguntas, dudas. ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias, Leticia. Y ahora vamos a pasar a la última conferencia del día de hoy, titulada Autoconocimiento del alma, morfopsicología, a cargo de Verónica Gómez. Trabaja en osteopatía biológica, biomagnetismo médico, en morfopsicología, el estudio del perfil psicológico, en quiromasaje terapéutico, shiatsu y técnicas reflejas. Bienvenida entonces. Una aclaración inmediatamente de la disertación de Verónica. Se van a realizar los sorteos que se habían prometido. Esto es un extracto de un camino de autoconocimiento, lo que vamos a ver, que tiene muchos módulos, por eso se dan cursos también. Se puede también analizar varias líneas en morfopsicología, varias líneas. Han habido muchos maestros ya que han estado, que uno hizo hasta aquí, el otro hizo hasta acá, el otro hizo hasta acá, y desde la antigüedad el hombre analiza la forma. La forma está en todos, están en nuestro cuerpo, en las plantas, así elegimos también las medicinas de las plantas, también por la forma,
Y bueno, venimos con un patrón adquirido ya a través de 7 generaciones atrás, mediante la historia de nuestros ancestros, pero también adquirimos según el entorno, según la epigenética famosa, ¿verdad? La genética y la epigenética. Entonces, ya desde que mamá nos tiene en el vientre, nosotros vamos tomando la forma que mamá nos da también, y nuestro, también lo que nosotros percibimos del ambiente, de nuestra familia, lo que está pasando. Esto influye hasta cómo tenemos los sensoriales y los tenemos los ojos, los oídos, la boca, cómo están dispuestos en nuestro cuerpo, y venimos con una forma predeterminada para poder, en la vida que nos va a tocar vivir, poder defendernos y salir adelante. Entonces, si mamá está muy preocupada y su hijo, por ejemplo, ella estuvo muy preocupada por su hijo y tuvo que hacer esto, el hijo va a ser intenso. Y a veces intenso y resistente, más largo que ancho, o de repente más ancho que largo, o viene de una forma equilibrada. De repente los sensoriales están muy juntos, pero si la mamá estuvo muy relajada, a veces los sensoriales están dispuestos de otra manera. Ahí nosotros vamos a heredar la inteligencia, las capacidades, y va a haber un 50% que es de lo que hemos heredado, pero hay otro 50% de lo cual somos camaleónicos y vamos a adaptarnos al medio que vivamos, siempre. Y esto nos pasa a nosotros a lo largo de la vida, que de repente cuando éramos, lo vemos en la foto de nuestras abuelas, eran chiquitas así, la cinturita así, después nos fuimos ensanchando porque nos fuimos adaptando al medio. Teníamos que ser más resistentes para poder solventar a nuestra familia. Depende de lo que nos toque vivir, es como nosotros nos vamos a adaptar. Y si de repente estamos con una depresión, ponele, y nos mudamos de lugar, pues estamos viviendo en un entorno que está muy parasitado, y nos mudamos a un lugar donde hay alegría o hay una comunidad alegre, de repente adelgazamos, nos viene ganas de vivir, nos cambia la forma también. La forma cambia muchas veces en nuestra vida. Lo vemos en las plantas, la que regamos, la que amamos y la que dejamos allí. Esto se da en todo. Es como que existimos, pero somos muy cuánticos nosotros, los seres humanos. Entonces hoy vamos a hablar primero de las heridas del alma. Las heridas se adquieren desde la concepción. Pueden venir transgeneracional, como hablaba la compañera recién, obviamente, venir cosas en el ADN, en el linaje, que es el patrón adquirido, pero vamos a ver las primeras heridas, que son de 0 generalmente a 6 años, 7 años, que son los que nos dan la forma primaria. ¿Qué pasa con la forma primaria? Depende de la herida que adquiramos, va a ser como nosotros vemos el resto de la vida. Entonces, ahora vamos a ir pasando por las formas, y entonces, ¿por qué nosotros toda la vida vamos a ver prácticamente, si no sanamos esto, si no constelamos y si no sanamos de alguna manera, vamos a esperar determinadas situaciones en la vida, o vamos a traer determinadas situaciones en la vida? A ver si puedo con esto. Bueno, soy muy buena con esto, pero la forma del rechazo, la hemos visto. Lo hemos visto mucho, y es un extracto acá porque este tema es muy extenso. El surgimiento de la herida de la concepción del primer año de vida, los problemas que tienen que ver con la existencia, a veces no tener derecho a existir, sienten que no tienen derecho a existir, nacen delgaditos, los piecitos para afuera, livianos, comen poca cantidad, como dice ahí, desapego a lo material, siempre están huyendo, siempre se quieren ir, siempre se quieren mudar, siempre no necesitan estar en movimiento, son huidizos. Y el mayor temor es el pánico, el miedo, es lo que tienen. Como decíamos, se alimentan de pequeñas porciones para poder huir, ¿verdad? Y tienen tendencia al alcohol y a las drogas, inclusive al suicidio y otras cosas más todavía. Pero lo hemos visto, nosotros esto lo vemos socialmente, que la mayoría de los chicos que consumen droga, que están en las calles, tienen este formato generalmente, tienen esta forma física. Ellos vinieron con esta herida de rechazo, es un hijo que no fue deseado, o que lo rechazó alguno de sus padres, o alguna de las partes de la familia, ya viene con la herida, o un hijo que quisieron abortar y no pudieron, digamos, abortarlo, entonces ya viene con esta herida. ¿Qué va a esperar
esperar esta persona? ¿Va a esperar siempre ser rechazada? ¿O lo van a estar rechazando socialmente, de todo? Atrae esto. De alguna manera lo atraemos esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede sanar esto? Claro que se puede sanar. Totalmente se puede sanar. Pero la herida primaria es la que determina lo que atraemos y lo que vivimos a nivel social, familiar. Realmente hay un hijo que dice, los padres son divinos, pero el hijo, ¿viste? Bueno, pero hay que ver cómo fue concebido, qué situación, ¿viste? Y si no hay lealtades familiares, a quién viene a sanar, a representar. Dice mucho la forma. El abandono, lo hemos visto también. Esto, las personas que tienen los hombros caídos, los hombros adelantados un poquito, pero el vientre bajo caído, de repente la parte más baja. Y el surgimiento de la herida es el primer a tercer año de vida, por carencia de afecto, de la clase de afecto deseado. De repente le dan la comida, le dan los estudios, pero necesita estar más con papá y mamá, o el afecto deseado. O de repente nació un hermanito, no se supo manejar bien este tema, y bueno, se siente como delegado, ¿no? Relegado de la familia. De carácter es una víctima funcional, llanto fácil, tampoco acepta muy fácilmente un no. Estos son los chicos que le piden a los padres, que también tienen tendencia a la bipolaridad, a la bulimia, ¿no? Y a las adicciones, son la clase de chicos que cuando les dicen que no, igual la roban a los padres, no aceptan uno. Tienen esa particularidad. Y viene con una forma, con una postura. Entonces ya el otro es más, el primero, el de rechazo, era más como, así como uno diría más gallito, ¿no? Pero es más, que uno lo ve más, una víctima funcional. Ojo, los ojos son lánguidos, los sensoriales generalmente son caídos, los ojos. Y bueno, la tendencia en la enfermedad, por ejemplo, es a la diabetes, ¿verdad? El temor a la soledad es el temor más grande de ellos. Hay mucho en este campo. Yo hice así un extracto como para conocernos un poco. Las manifestaciones de la humillación, por ejemplo. El surgimiento de la herida entre el primer y tercer año de vida. ¿Verdad? Carencias, dice. Acá en el primer y tercer año de vida, ¿qué puede haber pasado? A veces, esto acá tenemos que ver, esto es parte del bullying en los niños, en la escuela, el abuso físico o el abuso intelectual, cuando a un niño se le dice eres tonto, por ejemplo, o el abuso sexual también, o los abusos que los niños no dicen que estén pasando, cualquier cosa que sea una humillación de cualquier tipo, se ve generalmente con este formato. Y entonces dice que no quiere carencia de libertad debido al control del progenitor que se hizo cargo. Así que los padres tienen mucha responsabilidad, acá puede ser el padre o la madre. Generalmente es masoquista, baja autoestima, todo esto está en el nivel inconsciente. Todo está en el nivel inconsciente. Sí, tenemos un poquito de pancita, y bueno, vamos a ver si no hay una humillación, por ejemplo, ¿viste? Si tenemos que a veces decimos, no la puedo bajar, habían venido una cantidad de consultantes a decirme, y no puedo bajar, bueno, vamos a ver qué memorias hay, si hay que liberar alguna emoción, cómo la liberamos, porque allí este es el primer sistema nervioso, el contacto con nuestra madre desde el principio, y a ver si nuestra madre no fue humillada. Y el niño ya viene con esa memoria también de los padres, de la mamá. Ignora sus necesidades, y el mayor temor es la libertad. Y por lo general tiene la tendencia a quedarse en la zona de confort. Aunque esté, como hablaba hoy la compañera, la señora que se tenía que haber ido, por ejemplo, y se quedó, ¿verdad? Y esto acompaña una forma. La forma nuestra dice cuál es. Cómo sentimos, cómo pensamos, cómo estamos enfrentando la vida, está casi todo en un nivel inconsciente. Y es lindo porque es un camino de autoconocimiento. Me estoy mirando y uno dice, bueno, tengo que trabajar en esto, ¿verdad? Aquí tenemos a la traición.
En la anterior, por ejemplo, una vuelta estaba en el Congreso y una señora lloró un montón, me acuerdo, y le digo, le hice el análisis del iris, me acuerdo que somos todos idólogos, casi todos aquí, y entonces le pregunté cuál, porque tenía en el vaso, el shock emocional de separación, cuál había sido su humillación, y dijo que una vuelta, para que vean el nivel, ¿no?, de lo que puede llegar a ser, la maestra a fin de año, en la casa no le habían lavado la túnica, la maestra, la directora miró, dice que le dijo, ¡ay, otra vez sucia! Le dijo, ponele unos cartuchos en él. Y ella dijo, tierra, tragame. Y ella vino, ¿por qué vino? A consultar. Dice, porque a mí nunca nadie me ve. Pero ¿cuándo fue la primera vez que dijo que no me vea nadie, tierra, tragame? Que no me ve. Ella misma dijo, decretó, que no me vea nadie. Dice, a mí nadie me ve, nadie me valora, nadie me reconoce todo lo que hago. Y había sido humillada, pero a su vez ella había decretado hasta el nivel no fino que a veces uno puede mismo autoflagelarse, si se quiere, ¿no? Bueno, por eso es mucho lo que hay para... Acá en la tradición, vamos a ver, en las chicas, por ejemplo, son más chiquitas de arriba, más grandes de abajo. Los chicos son son los que tienden a hacer músculos y a sentir sentirse poderosos, por ejemplo. La herida está entre el segundo y cuarto año de vida. Tienen carencia de confianza y expectativas no satisfechas. En el entorno de su hogar generalmente no le dieron la confianza o el valor o inclusive fomentar su creatividad, la autovalía, ¿verdad? Y son de carácter controladores, muestran fuerza y poder, son seductores, impacientes, el mayor temor es la disociación, tienen la tendencia a la manipulación y a la mentira, generalmente no cumplen sus promesas y siempre están esperando ser engañados. Como fueron traicionados, son personas que les duran poco las parejas. ¿Por qué? Porque están esperando, están esperando. Es cuestión de tiempo que me va a engañar, es cuestión de tiempo. Y es una herida, estas son heridas que las concebimos desde muy pequeño, que tenemos que trabajar para sanarlas, porque en realidad andar por a veces no sabemos quiénes somos, ¿no? Y entonces está bueno autoconocerse todos nosotros y empezar a trabajar nuestras heridas, es importante, más a la altura de la humanidad que estamos, que empezamos a andar tantas cosas. Y bueno, ahí lo vemos, ahí le vemos la carita, ahí eligió un muchacho que la carita ya dice que podría ser seductor y también un poquito mentiroso en la carita que pone, me es un actor, ¿no? pero elegí unas figuras que ya están en internet, ¿no? Y ven buscando. Y bueno, son manipuladores, consiguen lo que quieren, hay características muy claras. También yo elegí puros, pero también podemos tener 2 o 3 heridas en diferentes partes de nuestro hogar, distribuidas. Entonces ahí hay que hacer, se afina mucho el análisis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir temor a la disociación? A estar separado de sí mismo. Tienen a veces pensamientos encontrados. Ahora después vamos a ver las líneas, ¿no? de pensar, las líneas que se marcan en nuestro rostro. Se ve eso si está disociación. Y eso es claro, porque ellos quieren saber quiénes son. Hay un tema de identidad también acá. Acuérdense que hay una carencia de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen miedo de no saber quiénes son. Entonces, ¿qué adoptan? Una personalidad. Bueno, trabajan su cuerpo, se sienten poderosos. Muchos de ellos son militares a veces, porque necesita sentirse que pertenecen, digamos, la pertenencia, ¿verdad? Entonces, y sentir que son eso, que soy algo, que soy alguien, ¿verdad? Eso mismo. Y de repente inclusive hay casos que hasta, no quiero hacer juicio, pero se les va la mano con el tema de los músculos, porque eso es como toda su vida mostrar que hay una fisicalidad que los identifica, ¿no? Y bueno, son cosas para trabajar, ¿verdad? El equilibrio. Esto se ve también en los rasgos de las líneas, después vamos a ver otro más. Estas son puros, pero podríamos ver, ya habíamos dicho, la injusticia. Una persona derechita,
así, era una cosa chiquita. Y el surgimiento de la herida es entre el cuarto y sexto año de vida. La carencia, dice, de individualidad exigida por el progenitor del mismo sexo. Aquí es cuando a los hijos se les exige, vas a ser doctor, vas a ser abogado, vas a hacer esto, y la vida es controlada por su padre o por su madre, el que lo cría, ¿verdad? El que lo crió. Y es el que le controla la vida. Tanto pasa esto que si muere el padre o la madre, después la persona no sabe qué hacer sin ese padre y esa madre, porque es el que le dirigió la vida siempre, ¿no? El temor a la frialdad, dice, el progenitor es del mismo sexo, dice, generalmente, y no respeta sus límites. Se exige muchísimo, tendencia a la perfección y al agotamiento. Dejaste el sistema nervioso, hay muchas cosas más todavía, ¿no? Pero hicimos era por media hora, nos damos para hablar un poquito. Y tocó lo último. Podemos hacer preguntas, Tony. Y bueno, esto lo vemos, ¿no? Cuando decimos es trabajólico, perfeccionista, ¿no? Maniático de la limpieza, que no puede haber un papel, no me cambies nada de lugar. A veces nos sentimos identificados en algún aspecto. Ay, yo he tenido que cambiar. No entendí la injusticia. La injusticia es cuando se comete... ¿Cómo se relaciona a la perfección? A la perfección. Sí, ¿cómo? La herida de la injusticia es cuando realmente ya viene desde la mamá. Okay. Vamos a suponer que no fue reconocida la persona. La mamá, el hijo, hubo una injusticia familiar. Esa mamá o ese papá va a hacer de todo para que su hijo, entonces le va a armar la vida, se la arma. Va al colegio, va a estudiar inglés, va a hacer gimnasia, va a hacer aquello, todo lo que haga, la injusticia, porque ya viene en la familia una idea de injusticia. Es el padre o el progenitor del mismo sexo, si es una niña de la madre y si no el padre, es el que va a dirigir la vida. Y la persona, el ser, no tiene individualidad, carece como de personalidad propia. Entonces tiene que trabajar bastante. Ya vamos a ver que son delgaditos, derechitos, duritos así, y que son metódicos. Una persona metódica, ¿verdad? Que se va a guiar, a veces generalmente son 4 en la numerología, se va a guiar por patrones establecidos, no le cambies nada. Porque mi mamá, yo no he visto eso ya, porque yo lo aprendí de mis padres, mi mamá me lo enseñó, mi papá me lo enseñó, y así lo voy a hacer porque es como lo perfecto fue lo que le enseñaron. Ya eso viene de herida para atrás, ¿verdad? De que no fueron reconocidos, de que a veces son hijos extramatrimoniales, que no se les dio el apellido. Viene injusticia familiar, hay mucha injusticia. Y también nos persigue la injusticia y la difamación a estas personas. Así que el niño sale tendencia a perfección. A perfeccionista. Viene por ya injusticias familiares. Y bueno, te persiguen. ¿Qué pasa? Según la herida que tenés es lo que te va a perseguir. Te va a perseguir una injusticia, una difamación, algo injusto, una difamación, o que te saquen alguna propiedad que era tuya, o alguna... Siempre va a pasar cosas hasta que no se sana, seguimos dando las injusticias. Bueno, podemos tener varias, como dijimos hoy, heridas, una de injusticia, con una de abandono, con una... ¡Ay Dios! ¿Viste? Pero todo se estudia, es muy lindo, porque todo se estudia, porque después ahora vamos a pasar al rostro, también es un combo de somos únicos. ¿Querés tratar? Estudia César. ¿Cómo? Se estudia César. Sí, sí. Es muy lindo autoconocerse para trabajarse, ¿verdad? Porque a veces pasar por el mundo sin saber quiénes somos y poder lograr una plenitud, una paz mental, ¿verdad? Un estado armónico y hasta entrar en esos estados de meditación que uno dice, ay, llegué a Nirvana. Vamos a pasar al otro. Bueno, acá en el rostro la personalidad se ve más reflejada en el rostro. En el cuerpo se ve más la herida, pero en el rostro se ve la personalidad. Hablábamos hoy los sensoriales, según como nuestras, yo elegí algunas nomás porque hay impresionante, en el curso hay un montón. Realmente acá en esta, que no se ve muy claro ahora, habla de que es ovalado, pero es diamante aquel rostro.
el rostro de la punta. No es ovalado, es rojo, pero fue las imágenes que encontramos con una amiga que es la que me ayuda. Ella pone en imágenes lo que yo tengo en la mente. Entonces, Mari, que anda por ahí en la mesa. Y bueno, generalmente las personas con el rostro romboide que son mixtas, son personalidad mixta. Son personas muy capaces, pero muy frías, como no tienen mucha empatía por el prójimo, si lo tienen como que exigir, maltratar, no se dan cuenta, están en el inconsciente, exigen y capaz que si no hicieron las cosas como... Acá por ejemplo, los rostros que son cuadrados, rectangulares, son personas generalmente muy confiables. ¿Qué pasa con el rostro rectangular? Generalmente es más intenso que resistente. O sea, cuanto más largo el rostro, la persona es más intensa. Cuanto más ancho, es más resistente. Nació con más intensidad o con más resistencia. A veces los rostros son perfectamente tanto resistentes como intensos y están bien equilibrados, ¿no? Y el rostro redondo son personas que generalmente son un poco más materialistas y tienen buena suerte en la vida, les gusta el dinero, el buen comer, son buenos gourmet. Y hablamos de la forma, ¿no? Estamos hablando primero de la forma. Las personas con el rostro de triángulo invertido, acá, esta zona de acá, son más, hablamos también de los pisos cerebrales, son más, tienen más carácter, están más en el piso reptil, que es el de la supervivencia, ¿verdad? Y el del triángulo es más mental, por ejemplo, más mental, y generalmente quedan en el mundo de las ideas. A veces tienen muy buenas ideas, pero necesitan un socio que tenga un poco de mandíbula, ¿no? Que a veces tenemos cuando tienen un proyecto divino, que son muy inteligentes, son muy mentales, pero no tienen pies, se quedan en el mundo de las ideas. Entonces cuando vienen a veces a alguna empresa, alguna persona así, dice, bueno, precisás, no pueden haber, teniendo un proyecto, dos personas con rostro que están en el neocórtex. Son mucha inteligencia pero poca acción. Entonces las personas que tienen más mandíbula son de acción, ponen en práctica, pero a veces el proyecto es combinado. Bueno, el que lo pensó y el que lo hizo, ¿no? Es un proyecto combinado, se necesitan esa clase de socios. Hace poco una muchacha me decía que tiene una camioneta, dice, estoy por ponerme una socia con otra camioneta y otro socio, a ver, Vero, decime cuál es mejor. Y le digo yo, vos sos tan intensa como resistente. Le digo, bueno, a ver, este se va a quedar en las ideas. Vos pensás a alguien que se mueva, que vaya, que traiga a los niños, porque el rostro triangular se va a cansar, porque no tiene fuerza física, tiene fuerza mental y se cansa. Entonces vos, si es para un trabajo que hay que tener resistencia, tenés que elegir una persona resistente. El rostro ovalado es muy soñador, muy artístico, el de la punta, pero se gasta todo lo que va ganando, no ahorra, y en la vejez podría ser pobre, por ejemplo, no tendría pobreza porque la vida es tan bella, ¿no? ¿Sí? Entonces, y se va gastando todo porque piensa que los recursos no se acaban, y bueno, todo eso. Y después ahora también con el tema, esto es la forma, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta el tamaño de las orejas, porque si invade el piso cerebral, ¿qué inclinación? Si están pegadas, si están salidas, si tienen, dice de 0 a 7 y de 8 a 14 años, te dice las capacidades con lo que la persona vino. Y también si hay una herida, el oído es uno de los sensoriales donde los niños reciben lo que escuchan, más heridas. Uno tiene que cuidar mucho lo que dice con los niños, porque los niños están escuchando siempre, están con la orejita parada y ellos, la interpretación que tengan. Y cómo estén distribuidos los sensoriales es fundamental. Las cejas, que muestran, determinadas cejas demuestran inteligencia, otras demuestran tendencia a la depresión, a la melancolía. Bueno, si están muy rasgados, por ejemplo, son personas tirando más a lo mental, y si ustedes van a ver, según, tiene lógica todo tiene lógica. Uno se pone, si uno ve a las personas con sus ojitos caídos, uno ya sabe que tiene una melancolía. Generalmente la herida de abandono
tiene los ojitos caídos. Entonces sumamos la forma del rostro, la forma de... Primero la herida, porque eso es lo primigenio. Lo miramos en el cuerpo. Bueno, ahí está la herida. Bueno, a ver cómo están distribuidos los sensoriales, la nariz, el largo de la nariz, el tamaño de los labios. Miren para que vean que somos camaleónicos. Vino una colega divina y el hijo tenía un signo de labio superior muy grueso, muy grueso, tendencia a ser abusivo. Y ella lo trató. Me dice, ay, Vero, al año me dijo, ¿no sabés cómo le cambiaron la forma de los labios a mi hijo desde que equilibró esa emoción? Le cambió. Uno va a ver siempre que el labio de arriba es impulsividad sexual, el labio de abajo es lo que necesito que me den. El filtro habla de las capacidades sexuales también, habla, cada pedacito nuestro dice algo. Pero el hijo de ella dice, wow, acá hay una tendencia que hay que trabajar. Al año él tenía los dos labios del mismo tamaño y lo vamos a ver en los adolescentes. Generalmente los adolescentes tienen un labio de abajo más grande que el de arriba porque ellos están en la etapa de recibir. Pero después con el tiempo se equiparan los labios, ¿viste? A veces pasa, también vamos a ver en una nariz muy puntiaguda hacia abajo, son contadores. Casi, sí. Son personas que trabajan en economía, son contar la tendencia al análisis. Si invaden el filtro también, si se ven las narinas, hay buen instinto de las cosas, hay buen olfato de cosas de la vida, voy para allá, sí, tengo buena intuición para... pero cuando vemos una persona así, este trabaja en matemáticas, esa persona trabaja en matemáticas, es contador, es analista, porque ya nosotros, inclusive con el tiempo, a veces si la persona persigue esto, sigue inclinándose la nariz hacia adelante. Sí, y si de repente la persona cambió su rumbo, hasta la nariz vuelve a subirse un poquito porque cambió su rumbo. Naricita afilada, cálculo, naricita redondita, amoroso. Acá está el éxito con todos nosotros. Acá se ve el éxito y en el párpado superior se ve el éxito con qué estrella vinimos, porque también se mide la osamenta. Qué tamaño de la osamenta, el hueso, cómo son nuestros pómulos, cómo son nuestras salientes, te dice con qué capacidades astrales viniste. Así que tú ves la gente y sabes. Hace muchos años que miro gente. Ajá. Vamos a hacer aquí. Es muy entretenido, ¿sí? ¿Quién es contador aquí? ¿Quién es contador? Desde la nariz afilada, ustedes miren todas las personas que podrían ser analistas, contadores, trabajan en matemáticas o son jefes de una sesión, saben dirigir porque saben calcular. Es muy interesante. ¿Cómo se llama la filosofía esta? Es una mezcla porque es morfopsicología, metoscopía, ahora vamos a ir a las líneas. Desde antaño, Mian Chan, los chinos elegían las consortes de los reyes, miraban que no hubiera ninguna manchita en la cara, que tuvieran toda la osamenta que tenían que tener. Habían personas que elegían la consorte con todas sus distribuciones perfectas. ¿Por qué? Porque eso decía la estrella, si tenía la capacidad de ser buena madre o no, si de poder administrar su casa o no. Todo eso lo decía el hueso, lo decía lo que habían recibido de los padres, acá están los hermanos, acá está tu estrella. Está en todos nuestros partes, el hueso también cuenta. El hueso, la osamenta, cuenta. Es muy interesante, muy entretenido también. Y sí, pero aparte, pues sí, bueno, a ver, ¿qué? Párpados caídos, yo media, es verdad, doy todo lo que voy ganando, es cierto, es verdad, pero sí, un cálculo. Y ahora vamos a seguir en el otro, a ver cómo era, Marianela, ¿dónde está? Se me fue. ¿Me cambié la figura cuando pueda? No sé cómo. Sí, perdón. Qué interesante, qué interesante. Acá te dicen qué piso, esto es de Hammer. ¿Qué significa? El piso cerebral, miren qué interesante esto, porque esto se usa también en biomagnetismo y se usa en otras disciplinas. Más grande abajo, cerebro reptil, supervivencia. Más saliente en los costados, más emocionalidad. El cerebro límbico. Más inteligencia o capacidades en el neocórtex, es el ectodermo, allá arriba, el cerebro, la inteligencia. Tenemos pisos cerebrales que nos controlan. ¿En qué piso cerebral estamos cuando hacemos el análisis y ya vemos enseguida en qué piso cerebral está la persona? Vemos la figura, vemos en qué piso
está viviendo la vida. Pero ¿qué pasa? Esto es interesante porque habla del tejido embrionario también y habla de qué predominancia podría tener, por ejemplo, si yo estoy en el cerebro reptil, estoy en supervivencia, todo el tiempo estoy pensando cómo llevar el pan de cada día a casa, estoy siempre trabajando, nunca me alcanza, me pongo metas y metas, estoy trabajólico, estoy en supervivencia, modo supervivencia. Puedo estar en modo supervivencia y en modo olímpico, mucha emoción. O supervivencia y muchos pensamientos. Eso lo dicen las líneas, ahora después vamos a ver. Y es muy interesante porque acá te dice que, esto lo vimos en el biomagnetismo también, cuando nosotros podemos reproducir por la emoción, la emocionalidad que tenemos, podemos producir micobacterias, hongos, si estamos más aquí también micobacterias y hongos, pero allá, ¿se acuerdan que tuvimos el corona, no? Es el ectodermo, el afuera es hostil, el terreno es hostil, mi peor enemigo, ¿quién es? Mi propia raza, los humanos. O sea, la hostilidad viene del otro igual a mí. Está en nuestros pensamientos, porque esta es la epigenética, este es el entorno es hostil. No puedo salir sin una máscara. Tengo miedo que el otro me contagie, tengo miedo de mi propia especie. Fue terrible, y ha sido terrible. Desconfiar de todo lo que estábamos haciendo en el ómnibus. Yo he visto gente con envases en un ómnibus, envases de agua en la cabeza, se ponen como una escafandra, gente que salía así del edificio donde vivía, con cosas. Y sin embargo los perritos entraban de afuera con las patitas sin cubrirse, y los perros no se enferman. ¿Qué pasa? Está todo en nuestra mente. Así que es el miedo de el nuestra miedo, raza. nosotros creamos nuestra propia realidad, creamos nuestras propias enfermedades, creamos las guerras, creamos todo. O sea, tenemos que aprender a descrear y destruir esta cosa que hemos creado, y crear una nueva humanidad. Está en nosotros crear una nueva humanidad. De hecho, hay cosas que dice la nueva humanidad, que si algún día nos juntamos de vuelta, está muy lindo. Y hay que trabajar mucho en esto, porque ¿qué pasa? Nos dicen que viene algo y estamos todos cuidándonos. ¿De quién? De nosotros. Sí, de los miedos. El miedo a mí misma, porque tú eres, yo soy yo, somos uno. Es como tenerle miedo a mí misma, es lo mismo, exactamente. Es muy interesante, las 5 leyes de Hammer, la osteopatía, vos estás haciendo osteopatía también, dijeron hoy, estabas haciendo osteopatía biológica también, sí. ¿Sí? ¿Sí? Es muy lindo. Y el concepto que este médico dedicó toda su vida a desarrollar de por qué nosotros tenemos determinadas enfermedades. Y la morfopsicología nos dice porque estamos en determinados pisos. Actuamos desde ahí, desde lo reptil, de la emocionalidad o de muchos pensamientos, desde la mente. Esto también conlleva a que nuestro sistema visceral tiene todos los elementos. ¿Y cuál es el órgano que va a estar afectado también en cuanto a nuestra emoción? Una fobia. Tengo soy terapeuta, así sí. que me gusta. Sí, está bien. Este es una maravilla. Es una maravilla. No es algo que se escucha mucho. La forma. La forma. Está en todo la forma. Sí, la verdad que sí. Una fobia de gatos. ¿De gatos? Sí. Una amiga está en pánico cuando ve gatos. Hay que ver si tiene que ver con las uñas, si la pellizcaron de chiquita, qué historia hay para atrás. ¿Viste? A veces tiene que ver con todo lo que es a nivel del alma, quizás de vidas pasadas. Sí, puede pasar, sí, como hablaba la compañera, hoy puede pasar de que sea algo que pasó y que no se consteló, no se arregló, no se pensó. Porque una vez que uno entiende, como decía ella, una vez que uno entiende, esta energía se movió. Sí, bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, has dicho antes el caso de la humillación, ¿no? ¿Cómo? Has dicho el caso de la humillación. Sí. ¿Qué pasa si hay una persona que sabe que tiene un conflicto sí. con la humillación, sí. sabe de dónde viene la herida, sí. pero no sana? ¿Qué pasa? Si no hace lo que tiene que hacer, como decía la compañera, yo tuve una profesional, de que, bueno, había nacido delgadita, finita, pero la abusó el abuelo. Los empleados vieron que la abusó el abuelo. Y la abusaron ellos. En 6 meses engordó muchísimo. En el liceo le decían cosas feas, ¿no? Y ella muy es delgada.
pero vive sola con los gatos, las gallinas, y no ha podido tener ninguna pareja porque ella se metió, si bien sabe lo que tiene que hacer, no lo hizo. Lo podemos sanar totalmente, pero también hay que dar pasos para sanar todo lo que, de cualquier clase de humillación que puede ser que te hayan ninguneado, te hayan hecho bullying. Mi nieta el año pasado no comió todo el año. Cuando digo, pero Juli, me di cuenta yo sin querer, ¿por qué no estás comiendo? ¿Me traes la comida de vuelta? No, porque hay una compañera que me dice que, qué asco tu comida, me dice. Todo el año sufrió bullying, los niños no dicen nada. No dicen nada. Y yo le digo, ¿cómo que no comes porque te dicen que asco tu comida? Y le digo, tú te sientas, abres tu tupper y le preguntas, ¿es tu comida? No, te va a decir. Y entonces, sigues comiendo. Abuela, qué buenos consejos. Y dice, no me molesto más. Claro, sí, a la medida que le damos importancia, crece esto, es como una pelota de nieve, crece. Entonces, vamos a sacarles el drama de a poco a todo. Y también, en cuanto a las humillaciones sexuales, que vinieron las personas muy viejitas, que sanaron divino, porque se dio de que se dio seguido 2 o 3 personas con este tema, de que a veces en una época muy remota, cuando convergimos con el árbol hacia atrás, estaba naturalizado servirse porque la sexualidad era como comer. Entonces en las tribus, por ejemplo, quien engendra, esto lo decía Hammer, son los viejos que quedan de la tribu, y a veces es el padre, el abuelo, porque hay que prolongar la especie. Los jóvenes se van a la guerra y morían. Y bueno, una persona había venido el abuelo le había usado también, otra señora, y ella lo odiaba, decía viejo, y una cantidad de cosas. Ese día, cuando sanó esto, dice, ahora lo entiendo y lo perdono. ¿Por qué? La madre escondió a su hijo en una tabacalera, permitió que la usaran, porque era algo era servirse, era como, bueno, preciso de la sexualidad, y el niño vio esto, y creció sabiendo que eso era parte estaba naturalizado servirse. Y bueno, hoy por hoy esto en otro nivel de conciencia, esto no debe suceder, pero ni bueno ni malo, a veces venimos de un estirpe que estaba naturalizado. Y las personas deciden, ¿qué grado de culpa? ¿Puedo yo devolver, como dijo la compañera hoy, en la misma medida? Muchas veces hay abusadores que abusan a otros. Esto hay que sanarlo, ¿viste? Porque ya a esta altura de la humanidad esto ya no está naturalizado, aunque siguen pasando cosas horribles, ¿no? Pero ya somos otro nivel de conciencia, estamos accediendo a otro nivel de conciencia en el que esto hay que sanarlo también, ¿no? Sin juzgar, perdonar, incluir, porque no sabemos de dónde viene esto. Nosotros no sabemos toda la historia cómo fue. Si fue la manera de sobrevivir de la mamá para darle de comer a su hijo, no sabemos de la historia. Y bueno, era lo que había en ese momento. Y esta madre venía de una abuela de Brasil que estaba en una algodonera y tuvo un hijo con un blanco, de lo cual le dio ciertas, ¿cómo se dice? Beneficios. Y bueno, ya no era la persona morena que quedaba como para que se sirvieran todos, no, porque era la querida de especial, y ya eso, bueno, ya no tenía que soportar que se sirvieran, y tuvo un hijo con esta persona. Y así, pues sí, bueno, en la vida, cuando estamos en supervivencia, que venimos en supervivencia, ¿cuántos pactos y cuántas cosas hemos hecho para poder llegar hasta aquí? Se han vencido muchas batallas. Y gracias a todos los ancestros estamos aquí. Y podemos sanar de muchas maneras. Es muy lindo. Mira, Marianela. No soy muy buena con la tecnología, soy una vaga. Bueno, aquí en el rostro saqué de toda la medicina china, que los chinos son. Esto viene. Y acá nos dice en el rostro están todos nuestros órganos, ¿verdad? Pero también me falta otra figura acá. No sé, Mari, que fue la que me hizo, me falta la figura que estaba al lado, que puse a ver, no sé si hacer esto, no sé hacer. Que puse a un actor porque quiero que vean. A ver si. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes sabe de manejar esto? Tengo que aprender, ¿verdad? Soy más.
A ver, ¿Qué pasa con estas líneas? Muy interesante esto, metoscopía. Las líneas del rostro, que tenemos una cantidad en el curso, para saber qué dice de nosotros cada línea en el rostro. Es maravilloso. Esta línea, a ver si yo tendría que tener una lucecita. Esta línea que sale de la raíz de la ceja, que invade todo, no se ve muy claro acá, todas las líneas que son divergentes, que son no son continuas. ¿Por qué? ¿Por qué no son continuas? Porque él murió con demencia. Él no tenía una línea de pensamiento. Él estaba increíble, tuvo que huir de su casa porque arriesgaba la vida, y ese llegó a tener un éxito, pero la herida no fue sanada. No fue sanada porque viene desde la raíz, difícil de sanar, difícil de sanar. ¿Y qué pasa? Le invade toda esa línea derechita que tiene que ver con su mamá. Le invade todos los terrenos, el terreno con la humanidad como humano, el terreno mental, el artístico, el espiritual, le invade, o sea, una persona que se le estropeó la vida, la primera herida que tuvo, le estropeó toda la felicidad de su vida. Pudo haber sido exitoso, pero murió con demencia, sin siquiera saber cómo resolver estas cosas. Dice que, bueno, muy imaginativo, las líneas patitas de gallo, hacia arriba, muchos de los problemas están en nuestra imaginación. Nosotros le dimos más hacia abajo son de la realidad. Se ve que él en su imaginación todavía más. Y este es el actor, esta es la línea del actoral. Nosotros venimos con un papel acá en la vida, venimos a cumplir, por ejemplo, yo soy terapeuta, vine a ser este actor. Esto es una representación teatral en la tercera dimensión. Y vinimos con el actor. La redondita es el actor. Esta otra de acá es lo que el actor el papel que no quería hacer. Él quiso ser otra persona. Entonces allí él tiene dos líneas de pensamiento, en una concretó, pero no son continuas. Uno cuando ve gente con líneas continuas, cuanto más profundas son pensamientos profundos. Si son muchas y superficiales, la persona es más superficial, le gustan las cosas de ponerse pincha, cosas, todo eso. Bueno, marca una personalidad, ¿verdad? Pero también estas líneas marcan la persona que amó demasiado. Se ve que él se dedicó también a su vida a amar, ¿no? De hacer todo lo contrario también de lo que le había pasado en su vida, pero no pudo olvidar. Entonces, la línea marciana, la nasogeniana, habla de un colon, de una experiencia que no pudo ser olvidada, pero la segunda, que es la mercuriana, dice que es una buena persona, que fue una buena persona. Hizo todo lo que pudo con las herramientas que tuvo, pero al final la mente quedó perdida, porque aquello no se olvidó. Y igual empezaba lo que terminaba, un poco enojado, las cejas un poquito juntas, pero unas cejas espesas, una fortaleza de pulmones, una fortaleza, una inteligencia suprema. Miren las orejas como invaden la parte del cerebro, del neocórtex. Amoroso también, buen instinto, pero tuvo que huir de su casa. Y ahí vamos viendo, hay una melancolía también en su mirada, una nostalgia. ¿Quién sabe qué pasó ahí? La historia de él, habría que indagar. Siempre es lindo cuando vemos estos rostros y después investigar un poco de cómo fue su vida, cómo fue. Pero cada línea nuestra dice quiénes somos. Y cuando tenemos líneas que son así, hay que tener cuidado también porque decimos, bueno, una Alzheimer, un evadirme, eso es evasión. Me evado de la realidad. ¿Por qué? Mejor me enfrento. Así tenemos todos nuestros campos, con la tierra, con la creatividad, con la espiritualidad, en todos nuestros terrenos, trabajarnos lo mejor posible. Las líneas que son las que no las tiene ahí en ese momento, se ponen muchas cosas también los artistas, gente que a veces digo, ay, no, ese no porque tiene botox, el otro no porque tiene, te das cuenta que tiene otras cosas. Las líneas que son oblicuas hacia arriba marcan mucha inteligencia,
Y cuando tienen las derechitas en el entrecejo es el hígado, es el enojo. Cuando son oblicuas así, fundamente de todo lo que le está diciendo, porque precisa que son los chiquilines que le preguntan ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y bueno, quieren explicación. Hay mucho más. A ver, ¿más? Sí, justo. Bueno, bien. Muchas gracias. Hay mucho más para analizar. Gracias, Verónica. Ahora, antes de los sorteos, vamos a dar paso a una entrega de diplomas. Vamos llamando que pasen adelante a recibir sus diplomas. A Estefanía Ronco. En calidad de conferencista. Verónica Gómez. Verónica Gómez. Leticia Márquez, también conferencista. Miriam Díaz, conferencista. ¿Para qué? Porque no están los expositores. ¿Para qué no yo? Yo les avisé, Bien. Sí, porque nosotros tres la retiramos en futuro. Bien. Tenemos diplomas para expositores y colaboradores, pero están trabajando afuera. Sí, ya. Bien. Tenemos a Jimena. Jimena Gómez. Jimena Gómez, también colaboradora, expositora por ella. A las delicias. Sí. Son mucho cambio, ahí me preocupa. No lo veo. Bueno, yo le voy a entregar al presentador, le vamos a entregar también un diploma por habernos acompañado hoy y habernos brindado su sapiencia, la voz. Bueno, simplemente la colaboración. Muchas gracias, un gusto haber compartido con todos ustedes y haber podido tener la oportunidad de escuchar todas las conferencias que fueron todas de muy buena calidad. Muchas gracias. Bien, Vale Safiano. Bueno, se saca cuando ya no supo, ¿no? María Rodríguez, en calidad de expositor. No, esto nos vamos a hacer. Nos vamos a hacer una ronda. Sí, No me confundas igual. Natalia La Rosa, también en condición de expositora. Que nos acompañó con las hierbas y aceites esenciales. Sí. Espectacular. Yo también, te mato.